Bueno, como decíamos recién con Julieta, estamos llegando al fin de año y aunque parezca mentira, entramos al último tema de la asignatura. De aquella clase, ha sido 20, 21 de marzo, donde decíamos, bueno, acá nos estamos comunicando de esta manera, circunstancialmente, esperemos que pronto nos podamos ver. Bueno, nos hemos estado viendo más o menos vía Zoom, pero llegamos al fin de año y estamos acá con las clases Zoom y creo que así vamos a terminar el año. Pero bueno, pero llegamos, ¿no? Que ya es bastante. Bueno, y vamos a empezar con el tema medio ambiente, el último tema de la materia. Tema que no está vinculado directamente, a diferencia del resto de la materia, con los materiales de la construcción, ¿sí? De la industria de la construcción. Todo lo demás han sido temas directamente relacionados con los materiales y después los hemos ido vinculando en cada caso con los materiales. Y acá vamos a hablar en cambio de algo más general primero, y después de las cuestiones, mencionar algunas, profundizar un poquito alguna otra, en las que la ingeniería civil participa de la cuestión ambiental. Al principio vamos a hablar un poquito de la cuestión ambiental, un rato, y de sus problemáticas principales. Acá depende mucho de la posición de cada uno. Algunos son más estrictos o más terminantes, otros menos. Desde la mirada de la ingeniería no podemos dejar de decir que nos guste o no nos guste, siempre que el ser humano realiza actividad, digamos, productiva, como puede ser la de llevar adelante una obra civil, es claramente una actividad productiva, fabricar una obra, sí o sí el ser humano afecta el entorno, el ambiente donde está haciendo esa actividad, en este caso donde está construyendo, donde va a construir esa obra. Pero ni siquiera tendríamos que irnos a una obra civil, que generalmente para nuestra desgracia, si se quiere, en este aspecto, hacen impactos, introducen cambios importantes en el entorno, sino que simplemente el ser humano, nada más. Remontémonos, si queremos, a las primeras épocas del ser humano, donde andaban primero con sueltos familias, después tribus. Simplemente para vivir el ser humano hace las tres afectaciones que se puede hacer al ambiente. Consume recursos naturales, si no se puede vivir. Ocupa un espacio, ocupa un territorio y afecta ese territorio. Y genera residuos que los va a volcar en ese territorio, ¿sí? Cualquier actividad humana tiene estos tres aspectos. De manera que pensar en cero impacto no existe, no es una realidad. Esa tendría que la primera mirada que tendríamos que tener desde la ingeniería. Hay un cuadrito de un autor bastante conocido, español, Domingo Gómez Orea, que puede resumir esto que estamos charlando y nos puede permitir ir avanzando un poquito más hacia ir pensando esta cuestión ambiental. Decíamos entonces que las acciones del hombre en el ambiente tienen que ver con estos tres aspectos.
consumo de recursos, uso del territorio, se instala en el territorio, en el espacio físico, y genera contaminantes, efluentes, podríamos decir. Y abajo, en la línea del medio, tendríamos que mirar los aspectos que habría que considerar en cada uno de esos casos. En el caso del consumo de recursos, habría que ver son renovables o no renovables, o sea, si la propia naturaleza los renovó, habría que entender el territorio como es humanas y el tema de la contaminación de los residuos que produce el ser humano, habría que pensar en el entorno físico en principio, después vamos a ampliar, vamos a ver que vamos a ampliar esa mirada, que afectan al aire, al agua y al suelo. Y en la línea inferior de este cuadro estarían las pautas básicas, la primera mirada hacia hacia que esta actividad, esta acción del hombre sea lo más amigable posible con ese entorno. Respecto a recursos, minimizar el uso de recursos, tratar de que ciencia posible en el uso de los recursos, reutilizar los recursos que son reutilizables y aquellos que son renovables, respetar las tasas de renovación, porque si no es lo mismo que si no lo fueran. Las tasas de renovación se refiere a en qué tiempo es renovable. Para analizar cómo se afecta el territorio, después vamos a avanzar con un concepto que es la huella ecológica, que nos da alguna idea de qué capacidad tiene ese espacio, ese entorno, de soportar la actividad humana. Y con respecto a los contaminantes, habría que arrancar ahí, yo diría que primero intentar reducir los residuos, luego tratarlos, aquello que no se puede reducir, y en definitiva respetar la capacidad de asimilación que tiene ese ambiente, ese territorio, ese espacio, de la carga de residuos que nosotros podemos enviarle sin que se vea afectado permanentemente. Y si en esas tres columnas, en esos tres aspectos, tuviéramos en cuenta todo eso que está en la última fila, podríamos pensar que estamos aproximándonos a un desarrollo sustentable o sostenible. Ahí habría que hacer un cambio, sostenible. Otro cambio que quedó, se ve que cuando volví a rehacer el archivo me quedó pendiente ese cambio. Se usa más hoy día el término desarrollo sostenible, hay alguna diferencia, bueno, los teóricos del ambiente plantean diferencias entre sustentable y sostenible. Y digamos que el término apropiado es sostenible. Bien, ¿y qué es esto del desarrollo sostenible? En primer lugar, uno puede pensar que un desarrollo sostenible es aquel que puede satisfacer las necesidades humanas actuales sin comprometer la de las generaciones futuras, como lo dice nuestra Constitución Nacional, que después vamos a analizar. Y que uno está pensando que cuando habla de desarrollo sostenible, habla de un proceso, de un crecimiento económico, de una capacidad de satisfacer económicamente a la sociedad sostenible en el tiempo. Eso quiere decir sostenible, que a lo largo del tiempo esto no va a ir deteriorándose cada vez más hasta que finalmente sea inviable. Que es un poco el estadio en el que estamos actualmente, ¿no? Actualmente estamos en el estadio de la alerta, de saber, de reconocer de que el desarrollo hoy por hoy no es sostenible, si lo analizamos en forma global. Habrá que ver en cada lugar, en cada espacio, en cada región, por ahí acotado en algún lugar, por ahí lo es, o en algún proceso productivo lo es, pero a escala global
sabemos que no lo es por ahora, pero estamos en el estadio, digamos, de reconocimiento del problema, de entender que el problema hay que encararlo. En algunas líneas se ha encarado, en otras está muy pendiente todavía de avanzar sobre el mismo, pero todavía estamos lejos de poder hablar de que tenemos un desarrollo sostenible. En primer lugar, para considerar este aspecto hay que tener en cuenta que los recursos, esos recursos que consume el ser humano de la naturaleza para sus actividades, son limitados. Por lo menos en el entorno natural que hoy manejamos, que es nuestro planeta. Entonces debiera suponerse estas tres premisas básicas, que si hablamos de un recurso renovable, tiene que, lo que decíamos, esto estaba en el cuadrito, ¿no? Lo de la tasa de renovación, debe utilizarse a un ritmo, no debe utilizarse a un ritmo superior a la generación, respetar la tasa de renovación. Que tampoco debe generarse un contaminante, un residuo, a un ritmo superior al que puede ser absorbido por el ambiente, en última instancia. Si se puede ser reciclado, neutralizado, mejor. Y si no, si el ambiente puede asimilarlo en forma permanente o sin afectación permanente. Y finalmente, si hablamos de consumir recursos no renovables, no debe ser aprovechado, no debe ser utilizado ese recurso, de manera que se termine ese recurso antes de haber llegado a conseguir un recurso renovable que lo reemplace. Este sería el ideal, las premisas que uno tendría que cumplir, y cumpliendo esas premisas uno dice, bueno, estoy en el camino del desarrollo sostenible. Esto de que los recursos son limitados, acá es donde podemos introducir el concepto de huella ecológica que aparecía en el cuadrito, para ver un poquito cómo alguno que estuvo analizando este aspecto de la huella ecológica, nos demuestra que los recursos de nuestro entorno, del entorno accesible que tenemos hoy, o sea, del planeta Tierra, son limitados. Es una medida en la huella ecológica de la capacidad que tiene el planeta de proveer recursos a la actividad humana. En realidad, al funcionamiento general del sistema planeta Tierra, que no incluye solamente la actividad humana, sino del resto de las especies, ¿no? Pero concretamente la huella ecológica mide, de alguna manera, la superficie, se mide generalmente en hectáreas por persona, la superficie en determinado espacio que se va a medir la huella, porque uno puede medir la huella ecológica de una ciudad, una población, una región, una provincia, un país o de todo el planeta. Bueno, ¿qué superficie en hectáreas sería necesaria para que la población, por eso se mide por persona, pueda vivir en ese espacio, en ese entorno en el cual se está analizando, con las condiciones de desarrollo que tiene actualmente? Es decir, si yo tomo una población con un alto nivel de desarrollo, tengo una cierta generación, un cierto consumo de recursos y una cierta generación de residuos, ¿sí? Y entonces, en función de eso, ¿qué superficie en hectáreas hace falta de naturaleza, como dice ahí, de espacios para cultivos, de pastoreo para el ganado, de bosques, de lagos, de ríos? ¿Qué superficie de planeta hace falta para que esa sociedad, con ese nivel de desarrollo, con ese consumo de recursos y con esa generación de residuos, pueda sostenerse a lo largo del tiempo? Y vamos a encontrar que esta medida es bastante alarmante para el estado actual de las cosas. Ahí en este mapita está marcado en negro. No se ve mucho el negro, pero por ejemplo está acá
la isla de Inglaterra, Bélgica, pareciera que están en negro. Estos son datos del año 2013. En las sociedades que están en peor estado, la medida están en déficit, -9, habla ahí, de huella ecológica medida en hectáreas por metro cuadrado. Las que están en rojo también están mal, también están en déficit, y las que están en azul son aquellas sociedades que, del espacio, los países, no, en realidad no las sociedades, los países, está medido por país evidentemente, los países que de acuerdo a la superficie que disponen, a la población que disponen y al estadio de desarrollo que tienen, son los que estarían mejor en respecto a la huella ecológica. Quiere decir que, como podemos ver, en gran medida, los países más desarrollados, los países también donde tienen más densidad de población, son los que, aunque parezca raro, porque uno diría que raro, porque son los más eficientes económicamente. Sí, son más eficientes económicamente, pero no son eficientes todavía, al menos, ecológicamente, porque consumen muchos recursos, generan muchos residuos para que esa población viva con un determinado estadio o nivel de vida. Y son los que tienen la mayor huella ecológica. Si vamos a la siguiente, acá hay una comparativa, fíjense, midiendo la huella ecológica, todo el planeta necesita 2,7 hectáreas por persona. Los países de altos ingresos requieren más y los de bajos ingresos requieren menos. Nosotros estamos en la escala de los ingresos medios, en nuestro país, la Argentina. La escala de huella ecológica, no los ingresos. Entramos en esa escala. Y fíjense la frase que está abajo, ¿no? Serían necesarios 2 planetas como el actual para que, es vieja la frase, somos más de 6.000 millones hoy día, de seres humanos actuales, pudieran vivir todos, o sea que hoy día debe haber falta más planetas, todos, por ejemplo, como un ciudadano francés medio. O sea que si quisiéramos que toda la población del mundo tuviera el nivel de vida de un ciudadano francés medio, de clase media, no de los que más consumen ni de los que menos consumen de ese país, no sé por qué habrán tomado acá, seguramente debe ser francesa la frase, de algún estudioso francés, haría falta más de 2 planetas en cuanto a esa superficie disponible de cultivo, de bosques, de lagos, de espacio natural que provee recursos para que esto se pudiera dar. O sea que evidentemente estamos lejos de un desarrollo sustentable. No sé si me están escuchando, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, sí, Marcelo. Están todos deprimidos, por eso no se escucha nada. Marcelo, yo tuve que sacar la cámara porque internet me están dando muy mal. No hay problema, no hay problema. Pero estoy acá. No hay problema. No, pero como escuchaba tanto silencio, no sé si se fueron todos o están todos deprimidos con lo que les estoy diciendo. Bueno, avancemos un poquito más. Veamos ahora los derechos ambientales en la Argentina. Nuestro país tiene incluida en su Constitución Nacional y en otra legislación, cuestiones que hacen a el derecho que tenemos los ciudadanos, los derechos y obligaciones. Las 3 fuentes justamente básicas del derecho ambiental en nuestro país son la Constitución Nacional, como les decía. Cuando se reformó en el año 1994 se incluyeron varias menciones a los derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto al ambiente, particularmente el artículo 41 que vamos a desglosar en un ratito, a analizar en un ratito. Los tratados internacionales, la misma Constitución Nacional de 1994, dice que todos los tratados que suscribe el país, que firma la Argentina, pasan a tener fuerza de ley, incluso por encima de la propia Constitución. Es lo único que está por arriba de la Constitución, los tratados internacionales.
la Argentina suscribió muchos, los más importantes tratados internacionales de la cuestión ambiental, en general los ha firmado nuestro país. Acá hago una aclaración importante. Yo voy a decir, y vamos a ver, mencionar algunas cosas, y muchos por ahí pensarán, pero ¿cómo? Esto no. ¿Cómo hablamos de esto? Y acá, no sé de dónde vivirá cada uno, pero no muy lejos, en mi caso, qué sé yo, no sé, a 20, 30 kilómetros tenemos el río, o el río Matanza, ¿sí? Y los que no están tan cerca de ese deben estar del otro, del río Reconquista. Para hablar de ejemplos de naturaleza maltratada, ¿sí? Bueno, porque nosotros estamos hablando acá de lo que nuestra legislación habla de lo que debe ser. Lo que es otra historia, pero este es el debe ser. Y después hay leyes nacionales que el Congreso Nacional ha dictado, que son las leyes, digamos, que se llaman de presupuestos mínimos, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, y que luego se complementan con las leyes operativas provinciales y municipales, ahora también voy a aclarar eso. Bien, ¿y qué es lo que dice nuestra Constitución Nacional en ese artículo 41? Vamos a leer los párrafos por párrafos. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental, ven que es parecido a la definición que vimos de desarrollo sostenible, ¿no? El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. La legislación ambiental tiene una particularidad que no la tiene casi ninguna parte del resto del derecho y que legisla a futuro. En general, las leyes se aplican sobre hechos cometidos, sobre hechos producidos. Yo puedo, no sé, me subo al colectivo y veo una persona que me mira medio mal y digo, este me está por robar, ¿sí? Le veo mala traza, lo veo medio que se mira un paquetito que tengo en la mano, me mira ahí, qué sé yo, y digo, este me está por robar. Me tengo miedo de bajarme y que se baja atrás mío. Bueno, pero no puedo, suponiendo que pudiera hacerlo de alguna forma en ese momento, denunciarlo por robo. Hasta que no me robe, no lo voy a poder denunciar por robo. ¿Sí? A lo sumo, si me persigue, poder tratar de denunciarlo porque me amenaza, pero no por robo. En cambio, en la legislación ambiental, uno puede pedir un amparo antes de que se produzca el daño, ¿sí? Una situación que se dio, como para que se vea un ejemplo claro, ustedes por ahí ya eran chiquitos en ese momento. ¿Cuándo fue, Julieta, lo de Gualeguaychú y las pasteras en Uruguay? Debe haber sido en el 2008, 2008, por 2009, ahí. ¿no? Sí, 2008 más o menos. Claro, claro. O sea, hace 12 años. Ustedes eran niños, muchos de ustedes, la mayoría. Capaz que se acuerdan todavía de haber escuchado alguna noticia. Bueno, el tema es que el río Uruguay, que como vamos a ver, hacer algún comentario, es una cuenca compartida por varios países, Argentina, Uruguay y Brasil. Por lo tanto, todos son responsables y todos tienen derechos sobre ese curso de agua. Bueno, en frente de Gualeguaychú, en la localidad de Fray Bentos, o cerca de la localidad de Fray Bentos, se instalaban, había un proyecto para instalarse 2 pasteras productoras de pasta de celulosa para hacer papel. La pasta de celulosa, para blanquear la pasta, para obtener papel blanco, se utilizan derivados del cloro. Y esto produce, la combinación del cloro con la celulosa, pueden producir algunos compuestos bastante contaminantes que se llaman dioxinas.
Bueno, enfrente de Fraiventos, del lado argentino, está la localidad de Gualeguaychú. La población de Gualeguaychú empezó a quejarse de estas fábricas que se iban, o por lo menos un sector de la población, de estas fábricas que se iban a instalar, y la queja llegó a tal punto que el país hizo una demanda a Uruguay, que terminó en la Corte Internacional de La Haya, y todo esto antes de que las fábricas estuvieran funcionando, incluso alguna de ellas ni siquiera se estaba montando la fábrica. De hecho, la que no se estaba montando, más allá de que finalmente la Corte de La Haya le dio la razón a Uruguay, me colgué, disculpen. Una de ellas decía, la que no se estaba montando, se retiró el emprendimiento. O sea que fíjense que aun cuando la otra pastera se instaló y actualmente está funcionando, el hecho de permitir esto, de permitir generar una demanda antes de que se produzca el daño, hizo que una de las fábricas directamente no se instalara. Bien, sigamos con el siguiente párrafo. Dice, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, del derecho ambiental, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. ¿Se escuchan ruidos externos? Disculpen. Sí, algo se escuchó, Marcelo, me hizo reír, de hecho. Bueno, a ver, si no esperen un cachito que voy a ver si puedo solucionar el tema, a ver. Vamos a esperar un poco, si no hay más repercusiones, si no después corto un ratito. Después, acá aparece algo que les decía, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Este párrafo lo que está diciendo es que en nuestro país es un país federal, y esto implica que las provincias son las que existen originalmente como territorios, como división territorial, y son las provincias las que se juntaron para decir vamos a conformar la nación argentina. Y por lo tanto, como la cuestión ambiental es una cuestión claramente de carácter territorial, afecta al territorio, el dominio del territorio no lo tiene el país, lo tienen las provincias. Los estados provinciales son los dueños de cada territorio donde cada provincia está, obviamente. Cuando se comparte algo, como por ejemplo un río, o puede haber algún caso de contaminación de la atmósfera, y entonces eso viaja de un territorio a otro, ahí sí tiene que intervenir, por lo menos tienen que estar o acordar las provincias. Por eso, las leyes nacionales, que vamos a mostrar una lista en un ratito, puestos mínimos. Es como que es el acuerdo básico de que todas las provincias están dispuestas a cumplir. De ahí en más, cada territorio adapta o adopta esa ley nacional a sus requerimientos. No sé si se entendió lo que les dije. Y cierra esto: se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Acá dos comentarios. La primera parte de la frase tiene que ver con uno de los tratados que firmó Argentina, que es el de Basilea, Convención de Basilea, creo que se llama, ahora lo vemos, que tiene que ver con el manejo y la gestión de residuos peligrosos. Y entre otras cosas, dice que el país se compromete a no enviar residuos peligrosos hacia afuera. Por lo tanto,
la Constitución dice tampoco recibamos residuos peligrosos nosotros hacia adentro. ¿Por qué? Porque si nos meten desde otro lado un residuo peligroso, que son residuos generalmente producto de procesos industriales, altamente contaminantes, que el ambiente no los degrada fácilmente. Bien, si recibimos de afuera, como firmamos este convenio, no lo podemos sacar de vuelta. Nos ha pasado más de una vez que ha entrado un residuo peligroso y ese residuo no se puede exportar porque hemos firmado, no se puede decir, te lo mando de vuelta a quien me lo envió, porque nosotros nos hemos comprometido con este convenio de Basilea a no sacar residuos peligrosos del territorio para mandarlos a otro lado. Un caso típico era los radiadores con PCB. No sé si conocen los radiadores de aceite para calefaccionar. Sí, ¿Alguno tiene o vio un radiador de aceite? sí. Hola, ¿sí? Es un equipito de chapa con distintas placas y por esas placas circula aceite. Y esas placas a su vez tienen resistencias eléctricas. Entonces cuando uno lo enchufa y entran a funcionar las resistencias eléctricas, se calienta el aceite va circulando de la zona caliente a la zona fría y va recirculando, y eso irradia calor. Este es bastante bueno el aparatito, el problema es qué aceite tiene adentro. Y en algún caso, en algún país, se querían sacar de encima un aceite contaminante que es el PCB. El PCB es un aceite que se descubrió que era cancerígeno y que se usaba como refrigerante de los grandes transformadores eléctricos. ¿Vieron los transformadores que uno ve a veces en la ciudad, en algún sector de la ciudad, cuando hay cableado aéreo? Que para bajar de media tensión a baja tensión la red eléctrica, la tensión de la red eléctrica, hay estos transformadores, o en otros lados también. Bueno, antiguamente se hacían con PCB hasta que se descubrió el carácter cancerígeno de este aceite, que cualquier derrame que saliera del transformador podía penetrar en la tierra, primero los vapores que son tóxicos y después penetra en la tierra, afecta el agua, el suelo, y eso puede, después si uno consume agua, que estuvo en contacto con eso, sufrir las consecuencias. Bueno, así que hubo que eliminar esos equipos o cambiarles el aceite, y después el aceite de este PCB, para poder eliminarlo o sacarle el carácter peligroso, había que quemarlo algo así como 800 grados centígrados. Con lo cual era muy costoso por el consumo de energía que había que poner para neutralizar el carácter peligroso de ese compuesto. Entonces en algún lugar dijeron, vamos mejor a meterlo dentro de unos radiadores en vez de gastarnos esta plata, y se los vamos a vender encima, ni siquiera gratis, se los vamos a vender a la Argentina. Y acá entraban radiadores con PCB adentro. Bueno, eso después no se puede sacar hacia afuera, ¿sí? Porque es un residuo peligroso. Bien, y los radioactivos están separados no porque no sean peligrosos, sino porque tienen una legislación aparte del resto de los residuos peligrosos. Bueno, los tratados, acá hay una lista, no nos vamos a poner a analizar toda la lista, de algunos de los principales, hay otros que firmó el país, pero estos son los principales, vinculados al cambio climático, del que vamos a hablar en un ratito. El protocolo de Kioto también tiene que ver con el cambio climático, porque tiene que ver con la emisión de gases invernadero, especialmente el dióxido de carbono. La desertificación, que vamos a hablar en la Convención de Basilea, está ahí, que les decía que era la de los residuos peligrosos, convenios sobre la diversidad biológica, de estas cuestiones vamos a hablar enseguida. Y algunas de las principales leyes que regulan la otra fuente del derecho ambiental, que son estas de presupuesto mínimo. Estas son leyes nacionales.
Después en cada provincia o en cada municipio, en cada provincia habrá leyes, en cada municipio ordenanzas, que hacen a la implementación real en el territorio de estas leyes, ¿sí? Fíjense esta que dice de gestión ambiental de aguas, donde habla de las características de calidad de agua mínimas que tiene que tener el agua para poder ser utilizada. Y abajo, en la última frase, como dice que para las cuencas interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas. Eso es lo que les contaba hace un ratito, que cuando un río circula, yo hablé de algo internacional, pero nacionalmente se aplicaría esta ley, por más de una provincia, por ejemplo, estábamos hablando recién del Matanza-Riachuelo, el Matanza-Riachuelo pasa por dos jurisdicciones, por la provincia de Buenos Aires y por la ciudad de Buenos Aires. Y por eso existe y como en la ciudad de Buenos Aires tiene asiento el gobierno nacional, hay un comité de cuenca, que es la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo, el ACUMAR, en el cual participan representantes de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional en este caso también, porque el gobierno nacional está territorialmente asentado en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Nosotros vamos a mencionar en esta y otras clases distintos tipos de problemas ambientales. Vamos a dar una miradita hoy general a problemas macro, a grandes problemas ambientales que afectan al planeta, hacer una breve introducción, como el cambio climático y el efecto invernadero, la desertificación y escasez de agua, y la pérdida de la biodiversidad. Y hay problemas ambientales a nivel micro o local, ¿sí? De los cuales también están vinculados en alguna medida con estos, y también vamos a hacer alguna mención en las próximas clases, o vamos a hablar de temas vinculados a ellos en las próximas clases, que son la contaminación del aire, donde ahí la ingeniería civil tiene poca participación, pero sí tiene participación en lo que hace a la contaminación del agua y a la contaminación del suelo y el vertido de residuos sólidos. Bueno, hablemos un poquitito entonces de estos primeros tres temas y veamos si tiene alguna vinculación con nuestra profesión, con nuestra ingeniería civil, por lo menos en una primera aproximación. El cambio climático, efecto invernadero. Acá, este es el dibujito que no cambié, que está medio no muy lindo, digamos, pero creo que se entiende. ¿Qué pasa en un invernadero? Entra la radiación solar, recuerden que hablamos en su momento, cuando hablamos de transmisión del calor, hablamos de transmisión del calor por conducción a través del sólido, que se excitaban las partículas del lado donde había el calor, donde estaba la mayor temperatura, iban chocando las partículas, porque las partículas no, las moléculas que se mueven de ese sólido, dentro del sólido, van chocando entre sí, transmitiendo a través de ese choque, de esa energía cinética que adquiere la molécula, el calor a través del cuerpo sólido para que llegue al otro lado, donde está la temperatura menor. Por convección era cuando en un fluido como el aire, o el agua podría ser, pero digamos que nosotros analizamos en el aire, como las moléculas del aire se pueden mover, en vez de lo que se produciera, que al calentarse se dilataba, ese gas subía, se iba enfriando, bajaba, hasta que volvía a tomar contacto con la fuente de calor, y eso iba generando circulación del calor por corrientes convectivas. Y estaba finalmente el calor por radiación, que es la forma en que el Sol hace llegar su energía a nuestro planeta, que son ondas electromagnéticas, que no necesitan soporte físico, ni los sólidos, ni los fluidos, ¿sí?
sino que se transmiten a través de un fluido, pueden, digamos, atravesar, aunque en general rebotan sobre el sólido, más bien lo que hacen es calentar la superficie del sólido, pero pueden atravesar el vacío como lo hace la radiación solar hasta llegar a nuestra atmósfera. Bueno, y esa radiación, las ondas infrarrojas del Sol, tienen alta frecuencia y pequeña longitud de onda. Por esa característica, en el caso de un invernadero, pueden atravesar el vidrio. Cuando esa radiación llega a un objeto sólido, lo calienta, y este objeto sólido emite, en parte rebota, no toda la radiación que llega al objeto sólido es absorbida por él, no toda aporta a calentar esa superficie sólida, y aparte la misma superficie sólida también emite radiación. Y esa radiación que sale de la superficie sólida, que serían, a ver si puedo marcarlo, vamos a marcarlo con distinto color. Acá estarían las ondas de la radiación solar, de alta frecuencia y pequeña longitud de onda, y cuando rebotan en la superficie sólida o emite la superficie sólida, esas ondas cambian de frecuencia, se reduce la frecuencia y se agranda la longitud de onda. Y entonces, en ese caso, ese tipo de radiación no puede pasar la superficie del vidrio. Las moléculas del vidrio la retienen, chocan contra la molécula del vidrio y quedan retenidas en el ambiente, en este caso en el invernadero. Y por eso funciona un invernadero. Le ponen vidrio o eventualmente, aunque no funciona tan bien, un plástico transparente, un nylon, ¿sí? Y eso mantiene el calor en el invernadero para que las plantas se encuentren en un ambiente más favorable para su crecimiento. Bueno, esto que es favorable para el crecimiento de las plantas es un efecto similar y desfavorable, obviamente, para nuestro planeta, donde la radiación solar atraviesa la atmósfera, penetra en parte de la corteza terrestre, o sea, calienta la corteza terrestre, parte se devuelve a la atmósfera desde la corteza, o sea, no todo se absorbe, como se ve acá, pero luego el calor que emite la corteza también tendría que atravesar la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa? A medida que se ha producido el desarrollo humano, las actividades productivas del ser humano han largado a la atmósfera gases, principalmente vamos a ver que hay uno que es el principal responsable de esta situación, el dióxido de carbono, han largado gases a la atmósfera que hacen las veces del vidrio en el invernadero y que densifican la atmósfera de manera tal que cuando tiene que salir el calor excedente de la corteza terrestre, que tiene esa menor frecuencia de la atmósfera. Y ese calentamiento global, que algunos todavía dicen que en realidad es una cuestión de los ciclos de climáticos del planeta, pero que evidentemente no es así. Evidentemente está claro que van subiendo las temperaturas, eso también ha generado la tropicalización en buena parte del planeta, donde se generan más lluvias porque se evapora más agua, las lluvias son más intensas, pero al mismo tiempo en otros lugares desaparece el agua, o sea, hay todo un trastorno, un desorden climático que originalmente arranca con el calentamiento global producto del efecto invernadero. Bueno, decíamos que el principal gas invernadero es el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es particularmente su composición molecular hace que retenga mucho
las ondas infrarrojas que emite la corteza terrestre cuando libera el excedente de calor, no. No, sino que hay mucho, sino tiene que ver con la gran cantidad de dióxido de carbono que se larga a la atmósfera. No es que es particularmente, por ahí hay algún gas que es peor, tomado molécula contra molécula, pero lo que pasa es que hay muchos más millones de moléculas de dióxido de carbono que de cualquier otro gas. Y esto tiene que ver, originado principalmente con 3 fuentes, pero una principalísima, que son las centrales termoeléctricas. Hay que ver lo que se llama la matriz eléctrica en cada lugar del mundo, pero la mayor parte de la energía eléctrica del planeta es generada por centrales termoeléctricas. Hay países donde han mejorado un poco esa matriz. En nuestro país se ha estado mejorando en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, sin embargo, sigue siendo claramente la mayor parte, creo que más del 50% de la energía que se produce en nuestro país, de la energía eléctrica, producido en centrales termoeléctricas. ¿Cómo funciona una central termoeléctrica? Funciona con turbinas de vapor. O sea que vapor que mueve una turbina, esa turbina mueve un generador y el generador genera energía eléctrica. Igual que o similar a lo que vimos de las hidroeléctricas, en cuanto a lo que es turbina generador. Pero nada más que en vez de estar accionado acá por la corriente de agua que pasa de un nivel superior de agua a un nivel inferior, está generado por vapor. Ahora, para producir vapor, ¿qué tengo que hacer? Calentar agua. Calentar agua. ¿Y cómo se calienta el agua? ¿Con qué tipo de... ¿Qué tengo que hacer para calentar agua? Prender Generar fuego. fuego. Prender fuego. ¿Y ese fuego con qué se prende? Con carbón. Con carbón o en las más viejas usinas eléctricas, hoy día más bien con gas natural, que el gas que sale, el gas de petróleo, y las intermedias, las no tan viejas, pero no modernas, con fuel oil, que es un combustible fluido. Pero los tres productos son hidrocarburos, ¿sí? Son combustibles fósiles. Y esos combustibles fósiles, cuando se queman, el carbono en mayor medida, el fuel oil en menor y el gas en menor, pero todos emiten dióxido de carbono. Cuando se queman esos combustibles, generan dióxido de carbono que va a parar a la atmósfera. En menor medida, los automotores y otros transportes que consumen aviones, etcétera, que consumen ferrocarriles, no eléctricos, ¿no? Que consumen el eléctrico en forma indirecta, porque la electricidad esa en general está generada en la usina termoeléctrica, pero las fuentes móviles que también consumen combustibles fósiles liberan dióxido de carbono y después hay algunos procesos fabriles. Vimos, por ejemplo, nosotros muchos procesos de producción de material de construcción donde hay hornos a altas temperaturas y grandes masas que se tienen que fusionar ahí, como los de cemento, las acerías, la cerámica. Bien, todo eso larga, pero los grandes productores de dióxido de carbono que va para la atmósfera son estas, las usinas termoeléctricas. La de arriba creo que es española y la de abajo está cerquita nuestro, sobre el Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, la central costanera. ¿Sí? Bien. ¿Y qué puede hacer la ingeniería civil con esto? ¿Qué se imaginan ustedes que puede hacer la ingeniería, aportar la ingeniería civil a esta problemática? ¿Por qué lado? ¿Y jóvenes? Y energías Silencio. renovables, una presa ¿Cómo? hidroeléctrica, Energías paneles renovables, muy solares. bien. Energías limpias y el ahorro de energía, que es fundamental, el ahorro de energía. Generación de energías limpias. A propósito, puse una pequeña presa. Las grandes presas ya sabemos que tienen bastantes cuestionamientos ambientales. A alguno de ustedes le va a tocar en el trabajo práctico seguramente, o va a elegir una presa, ¿sí? En el último TP que nos queda.
Pero las pequeñas presas, que prácticamente no generan embalses, no generan zonas inundadas, son sin duda por ahí una buena solución o un buen aporte para esto. Como dijeron ustedes, uso de energías renovables, energía eólica, energía solar, y generar obras donde o por su diseño, como estas terrazas verdes, o por sus elementos constructivos, como el DBH que vimos, logran mejorar la eficiencia energética, una de las tantas formas de lograr la mejor eficiencia energética, o sea, tratar de consumir la menor energía posible. Estos son algunos de los aspectos en los que puede aportar la ingeniería civil a esta cuestión. Hablemos de otras problemáticas. Desertificación. Es cuando por determinadas circunstancias un suelo que podía ser fértil y productivo, donde uno podía cultivar, ha perdido esa capacidad. La ha perdido porque por la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal. Cuando se deforesta y se saca vegetación, ¿qué pasa? El agua de lluvia, que antes iba circulando lentamente, retenida por las hojas, por las raíces de los árboles y de las plantas que absorben, parte del agua ni siquiera llega a la tierra porque queda retenida en las hojas de los árboles y se evapora. Y incluso la que circula por el terreno, que no ha sido absorbida ni evaporada, circula lentamente porque tiene que circular por un terreno con vegetación. Cuando se deforesta, cuando se sacan raíces y cuando sale el bosque, luego se pierde también la vegetación que está por debajo de los árboles, el agua circula con rapidez y va erosionando el terreno, y va perdiendo la tierra negra, va perdiendo sus nutrientes, ¿sí? Y va perdiendo la calidad de ese suelo. Bueno, la erosión de los suelos, una de las circunstancias de erosión es la deforestación. El uso excesivo de acuíferos que va secando el terreno. La inversa, cuando se sobreirriga, los terrenos se van lavando, van perdiendo nutrientes y se van juntando sales. La escasez de agua, todo eso lleva a estos procesos de desertificación. En este mapa, lo que está gris y celeste son los desiertos que naturalmente existen, no por acción humana, sino los que la naturaleza ha dispuesto que sean zonas desérticas, o con cierto grado de desertificación. Ahora, el resto, lo que está verde, son las zonas que no están en gran riesgo de desertificación, las amarillas en riesgo medio, y las rojas con alto riesgo de desertificación, donde estos procesos que comentábamos avanzan fuertemente. La escasez del agua, otro problema global. Se considera que no hay suficientes, donde hay escasez, que no hay suficientes recursos hídricos para el consumo, para los distintos consumos, consumo humano directo o para riego. Y ahí menciona las grandes cantidades de población que sufren algún tipo de escasez, o parcial, como esos 2.800 millones de personas en algún momento del año, o permanente, como esos 1.300 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. En este mapa están indicadas las zonas que en rojo o en más oscuro, las que tienen escasez física de agua, o sea que no hay disponibilidad, muy poca disponibilidad de agua, las que están aproximándose a esa situación en rosado, y las naranjas, que por ahí el agua está, pero no tienen capacidad económica de acceder al agua. ¿Y qué hace la ingeniería civil con respecto a esto? Bueno, las obras que permiten el manejo del recurso hídrico, de retener el agua, de llevar el agua hacia los lugares donde falta el recurso.
con respecto al tema del lavado de las tierras por agua de lluvia, generar sistemas de retención de agua que permitan evitar que la circulación del agua, desagües pluviales y sistemas que permitan evitar que la circulación de agua afecte o erosione el territorio. Y otro aspecto importante con respecto a la escasez de agua es que el agua que se consume para distintos usos humanos se devuelva a la naturaleza en el mejor estado posible. De eso va a ser uno de los temas que vamos a hablar la próxima clase, vinculado a la contaminación del agua, y una de las actividades propias de la ingeniería civil, que es el tratamiento de las aguas residuales, las plantas de tratamiento, especialmente las de líquidos cloacales. Sobre esto vamos a charlar con más detalle la próxima clase. Y finalmente, el otro gran tema, pérdida de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la variedad de seres vivos que habitan el planeta, con su carga genética, que viene desde millones de años de evolución de la humanidad, y que de pronto, por acción del ser humano, porque la naturaleza misma también se ocupa de que en este proceso de evolución haya especies que desaparecen. El más famoso caso, digamos, que en realidad se engloba muchas especies dentro de lo que llamamos los dinosaurios, ¿sí? Bueno, un gran caso donde la naturaleza, hay distintas teorías, la más aceptada es la de la caída de un gran meteorito en el planeta, en el Golfo de México, en lo que hoy es el Golfo de México, que generó un polvo que oscureció al planeta y que eso afectó a la flora, y que la falta de vegetación afectó a los herbívoros y después a los carnívoros por la falta de herbívoros, y produjo la extinción de las especies. Habrá sido probablemente no una única causa, sino una combinación de situaciones las que produjo esto, pero así como desaparecieron dinosaurios, desaparecieron muchísimas, miles o tal vez millones de especies que se desarrollaron naturalmente en el proceso de evolución de la naturaleza. Sin embargo, hoy día, las actividades del ser humano afectan particularmente la biodiversidad. Acá el párrafo intermedio hablaba de que esta biodiversidad se refiere no solamente a las especies, sino a los ecosistemas que conforman conjuntos de especies, ¿no? Porque obviamente como las especies están muy interrelacionadas entre sí, por ejemplo, por la cadena alimenticia, la desaparición de una especie seguramente puede afectar a varias, o sea, afectar a un sistema. Bueno, pero decíamos que a partir del siglo XX, la ciencia demuestra, aún con diversos grados de intensidad, pero que es claro de que en ese periodo la pérdida de especies es mayor que en cualquier época de la existencia del hombre que esté registrado al menos sobre el planeta. Bueno, en este caso, la afectación a la biodiversidad desde la ingeniería civil es producto de las grandes obras ubicadas especialmente no en los centros urbanos, sino en las zonas no urbanizadas. Grandes obras hidráulicas, obras viales, ¿sí? O cuando en un terreno se instala una gran urbanización donde antes no había nada. Y acá vamos a entrar al último tema de hoy, porque acá lo que debe hacer el ingeniero civil, y es una de las actividades propias vinculadas a lo ambiental de la ingeniería civil, que es el tema de la correcta evaluación del impacto ambiental. Así que ahora vamos a hablar un poquitito de esta actividad que deben hacerse para obras de medianas a grandes, este proceso, este procedimiento que se llama evaluación de impacto ambiental, donde entre otras cosas se deberá tener en cuenta el impacto que se puede producir en las especies vivas que esa obra produzca, o sea, en la flora y la fauna.
Bueno, como decíamos recién, la evaluación de impacto ambiental es un proceso o procedimiento que se puede aplicar a la erradicación de industrias, o sea, cuando una fábrica, no que se puede, que se debe aplicar, le van a exigir a una fábrica que se va a instalar en algún lugar que haga una evaluación de impacto ambiental, y también se lo van a exigir a las obras civiles, a los edificios, aún los edificios construidos en las ciudades, de mayor porte, de medianos a grandes, estas urbanizaciones que yo decía, cuando se construyen en un terreno donde no existía población, y las grandes obras civiles, hidráulicas o viales que se pueden construir en las zonas rurales. A todo eso se le va a exigir realizar el proceso o procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En este proceso van a participar 3 partes. Ahora vamos a ocuparnos de hablar de las evaluaciones de impacto ambiental de las obras civiles, que es lo que nos interesa a nosotros. Esas 3 partes o 3 actores que van a intervenir son, primero, los responsables del proyecto. Cuando se decide construir una obra, ¿quiénes son los responsables? Acá tenemos que volvernos a acordar un poquito del tema roles del ingeniero. ¿Quiénes son los responsables de esa obra, de esa construcción que se va a realizar? Director de obra. ¿Y quién más? Ese es uno. El director de obra es un responsable técnico en representación de quién? Del cliente. Del comitente, digamos. Claro. El comitente. Pero también el proyectista primero, porque acá va a haber que analizar esta evaluación de impacto ambiental en la etapa de proyecto, de entrada, cuando se proyecta la obra. Así que el proyectista, en la primera instancia, y en la siguiente instancia, que es la de construir la obra, el director de obra por parte del comitente, y el propio comitente. El comitente también es responsable de lo que se va a construir ahí. Por ejemplo, el Estado, si es una obra pública. Y después el constructor, la empresa que va a construir, el que firma por la empresa. ¿Cómo se llamaba ese? El que se hacía responsable por la empresa constructora. ¿Qué profesional era? A ver, rol del ingeniero. Repaso. ¿Alguien se acuerda? Ahí Vamos. Álvaro escribió representante técnico. Muy bien, Álvaro, muy bien. Representante técnico. Bueno, estos profesionales, primero el proyectista durante la etapa inicial, que es fundamental porque la evaluación se produce en la etapa de proyecto. Y luego, durante el proceso de obra, el director de obra y el representante técnico de la constructora serán las partes profesionales que aparecen acá. Y el comitente, obviamente, que también tiene responsabilidad sobre el proyecto. El segundo actor, perdón, es la autoridad de aplicación. Hay algún organismo del Estado que en ese lugar donde voy a hacer la obra, en ese lugar en el territorio, se ocupa de las cuestiones ambientales. Ante ese organismo voy a tener que presentar, cuando haga la obra, primero el proyecto y después cuando construya, voy a tener que responder por los impactos que puede producir mi obra. ¿Y habrá alguien más? ¿Quién será el tercer actor? Está el que genera la obra y el que controla que no se produzcan impactos inadmisibles, la autoridad de aplicación. Por ejemplo, creo que está acá, sí, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires se llama Agencia de Protección Ambiental, la autoridad de aplicación, la APA, que depende obviamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, aunque ahí también tienen que intervenir los municipios donde está ubicada la obra, pero el organismo provincial se llama Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, en la provincia de Buenos Aires, y faltó ponerlo ahí, obviamente es parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y así en otros lugares estará cada organismo con su nombre correspondiente. Ese es el segundo actor. ¿Y el tercero quién será? ¿Quién falta acá?
Vamos. Piensen un poquito. Qué silencio. Acá ¿Quién faltará? Facundo dice la sociedad. Claro, los que se van a ver afectados por los posibles impactos ambientales, ¿sí? Que en definitiva es la población, la ciudadanía, nada más que por ahí algunos que localmente van a verse afectados son los que primero seguramente van a tratar de hacer algún tipo de intervención, los propios ciudadanos o las organizaciones no gubernamentales muchas veces, que son las que reclaman frente a los posibles impactos que puede producir una obra. Bueno, depende de la legislación de cada lugar, cómo es este procedimiento técnico. Acá aparecen las mencionadas las dos leyes básicas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, para ordenar el proceso o el procedimiento de evaluación, pero siempre el procedimiento tiene los siguientes pasos. Hay un primer paso en donde los responsables del proyecto, o sea, el comitente le corresponde, pero para eso tiene sus profesionales, deben presentar un estudio, un informe o estudio de impacto ambiental. Acá les comento, porque muchas veces uno pregunta, ¿qué es la evaluación de impacto ambiental? Y muchas veces contestan los estudiantes, ¿qué es esto que escribí recién, lo que apareció recién? El estudio de impacto ambiental. Pero no, la evaluación es todo el procedimiento, dentro del cual la primera instancia es generar el estudio, el informe técnico, que ya vamos a ver qué contenido tiene que tener ese informe técnico. Entonces los responsables del proyecto generan el informe técnico, y lo presentan ¿ante quién? Ante la autoridad de aplicación, que es la que tiene la obligación de controlar, la cual podrá aprobarlo o rechazarlo, ya veremos en el siguiente esquema. Y una vez que la autoridad de aplicación le dio el ok a la obra, dijo, sí, bueno, esto que ustedes ponen en el informe es admisible, ahí es donde tendrían que intervenir los ciudadanos, el tercer actor. ¿Cómo interviene el tercer actor? En general, el mecanismo más habitual es lo que se llaman las audiencias públicas. Las audiencias públicas son eventos en donde la autoridad de aplicación y los responsables del proyecto presentan, especialmente los responsables, presentan a los ciudadanos que están interesados o preocupados por esa obra, cuál es el contenido de ese estudio de impacto ambiental, qué previsión, qué plan de gestión ambiental han previsto para, obviamente, tratar de producir el menor impacto posible, y el impacto que se produzca, qué medidas proponen para mitigarlo o compensarlo. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que está en esa ley que vimos hace un rato de... A ver si vuelvo para atrás rapidito. Está medio lejos. Ahí. Esta Ley General del Ambiente es la que prevé la intervención de aquellos ciudadanos, y la propia Constitución en realidad, la intervención de aquellos ciudadanos que se puedan verse afectados. Ahora, ¿qué pasa? Esa intervención, como decía, la ley la prevé con este mecanismo de audiencias públicas. Ahora, ¿qué pasa con la audiencia pública? En realidad, lo que pasa con la audiencia pública es que la audiencia pública no es vinculante. O sea que, por más que en la audiencia pública le vaya muy mal a los responsables del proyecto y a la autoridad de aplicación, si no hay una suficiente presión, si no se hizo muy público realmente, si no llegó a toda la sociedad, es difícil que haya algún cambio en ese planteo de obra. Lo mismo pasaría si fuera una radicación industrial, ¿sí? Tiene que haber fuerte presión de la sociedad para que realmente se modifique una obra, o incluso no se lleve adelante, como ejemplo el caso de Gualeguaychú o la radicación
de una de las dos pasteras, donde hubo hasta un conflicto internacional, para que no se lleve adelante una obra. Pero en sí misma no hay un proceso donde la audiencia pública se aprueba o desaprueba, ¿sí? Sino que es una información, tiene un carácter más que nada informativo. Bueno, y una vez que se aprobó y que se avanza con la obra, en ese estudio de impacto ambiental hay un plan de gestión que dice, bueno, que eso que van a hacer, cómo lo van a hacer y en qué momento. Y ahí deberá ponerse en práctica por parte del que lleva adelante la obra. Ahí es donde entra el trabajo del director de obra o el representante técnico de la empresa constructora, que son los que llevan adelante la obra y los que deberían controlar que se lleven adelante las medidas que se han considerado para esa etapa en el plan de gestión ambiental, y al mismo tiempo debiera estar también la autoridad de aplicación controlando que lo que se había comprometido en el estudio de impacto se cumpla. Y esas serían las 4 etapas, ¿sí?, de la evaluación de impacto ambiental. La elaboración del estudio del impacto, donde ahora lo vamos a ampliar, esto que está ahí escrito, ¿sí? Hay que identificar los impactos ambientales, hay que ver qué magnitud, qué dimensión van a tener esos impactos, y hay que proponer medidas para reducirlos, mitigarlos, o en lo posible eliminarlos, los negativos, y obviamente tratar de aumentar los impactos positivos, porque también hay impactos positivos, si no, ¿para qué hay obra, no? Decíamos que eso lo genera entonces los responsables del proyecto y lo presentan ante la autoridad de aplicación. ¿Por qué iterativo? Porque la autoridad de aplicación puede decir, no sirve esto que ustedes me presentaron. Tienen que remejorar tal cosa, rehacer tal cosa, o eventualmente, en un caso extremo, le rechazan el proyecto, ahí termina la cosa ahí. Y si no, empezará un proceso de intercambio con la autoridad de aplicación hasta que la autoridad de aplicación dé el ok y se avance. Luego vendrán las audiencias públicas, la participación de la población que se siente afectada por esa obra, la que se informará, y eventualmente podría ser que haya algún retroceso, como en el paso 2, lo cual, como decía recién, no es tan sencillo porque no son vinculantes las audiencias públicas, pero podría ser también. Y finalmente se llevará adelante la obra, o sea que acá ya estamos en el paso 4, estamos en la etapa de construcción de la obra, donde debe ponerse en práctica el compromiso del estudio de impacto, que sería el plan de gestión ambiental, y el control, el monitoreo por parte de la autoridad de aplicación. Bueno, todo parte entonces de quien va a hacer la obra tiene que generar un estudio de impacto ambiental, un informe, en el cual se deben identificar los impactos, y acá ya estamos entrando en algo bastante directamente relacionado con el trabajo práctico número 5, ¿no, Julieta? Así es, Marcelo. Bien. Se deben identificar los impactos. Para eso se debe establecer la relación causa-efecto, o sea, este impacto, dónde y cuándo se produce y en quién lo produce, en qué momento de esta construcción se produce el impacto y en dónde se produce el impacto. Luego se debe medir el impacto. Una vez que identifiqué, voy a tener a lo largo de todo este recorrido de la obra, en todas las instancias, estos impactos, debo decir qué magnitud y qué importancia tienen. Esta es una parte compleja, no es fácil medir el impacto, cuantificarlo, pero hay que intentarlo al menos. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre magnitud e importancia. Y una vez que yo dije, bueno, estos son los impactos que se producen, y esta es la cantidad de impacto que tengo, la entidad que tiene ese impacto, para los más importantes tendré que plantear medidas de mitigación o correctivas para los negativos, y también tratar de potenciar los positivos, que los hay,
Es muy importante que el profesional remarque los positivos si quiere que su obra vaya para adelante. Y comprometerse en ese plan de gestión ambiental a cómo se va a llevar adelante en el tiempo esas medidas de control o mitigación de los impactos negativos. Bueno, acá habla de un programa de contingencias, que eso se refiere a eventos que pueden llegar a producirse durante el proceso de construcción, ciertos, no imprevistos, sino justamente se tendría que prever qué riesgos se pueden correr en el proceso de construcción y estar preparados para afrontarlos. Monitoreo de seguimiento, por ejemplo, supongamos que hago una obra urbana de desagües pluviales, ¿sí? O sea que estoy poniendo en un lugar donde no existían, pero ya hay casas, ya hay calles, por ahí seguramente no están pavimentadas, sería lo lógico al menos, salvo por ahí en algún lugar, algún enlace, qué sé yo, y estoy poniendo cañerías de que van a tomar los desagües pluviales, porque esto debería ser previo a la pavimentación, ¿no? Bien, pero lo que sí seguramente existe ya en ese barrio es una red eléctrica, y posiblemente también ya haya una red de provisión de agua y de desagües cloacales. Entonces, una cosa que puede pasar cuando voy a construir mi red pluvial es que cuando excavo, cuando hago zanjas que tengan cierta profundidad y cierta dimensión, me encuentre con redes preexistentes de otros servicios: electricidad, internet, fibra óptica, gas, agua, etc. Eso es lo que se llama, en una obra de este tipo, ya sea que podría estar haciendo la red pluvial, la red cloacal, la red de agua. Esto se lo llama interferencias, cruces con otros servicios. Estas interferencias es importantísimo preverlas, tratar de acceder a la información de dónde están los otros servicios, para que cuando voy a excavar no me lleve puesto, por ejemplo, para tomar los casos más graves, un caño de gas. Y produzca una explosión o un desastre ahí en el lugar. Ahora, lo que pasa es que muchas veces la documentación existente no es tan precisa y hay que hacer algo que se llama cateos. Antes de entrar con la excavadora, con todo, con la máquina, con la retroexcavadora, tengo que usar una máquina más pequeña o una persona que va trabajando a pala, cuando ya excavé a cierta superficie, cierto volumen superficial, donde sospecho que está esta red, para no producir el accidente. Bueno, eso es lo que hay que pensar en un programa de contingencias. ¿Qué procedimiento voy a llevar a cabo? E incluso eventualmente si se produce un daño, ¿qué procedimiento voy a tener preparado para accionar en ese momento? Y también esto está engancha con el punto de abajo, difusión y comunicación. Yo, si voy a hacer una excavación donde hay alguna cuestión que pueda afectar un servicio, tengo que informar, obviamente, a la empresa de servicios y a la población sobre esta circunstancia. A lo mejor, no es que preveo en este caso romper la cañería de gas, pero a lo mejor tengo que interrumpir el paso del gas para poder poner mi cañería, tengo que llegar a un acuerdo con la compañía de gas, por ejemplo, para abonar, seguramente voy a tener que abonar como constructora, otra cosa que tendré que haber previsto, la reforma de la instalación de gas, para que y la va a tener que hacer la empresa de gas, no puedo yo agarrar los caños de, por ejemplo, Metrogas y ponerme a modificarlos yo, lo tiene que hacer la propia empresa. Por eso, generalmente cobran por eso, y hay que hablarles con mucha anticipación, porque no es un interés particular de ellos hacer eso, sino que es interés del que está haciendo la obra nueva, ¿sí? Así que todo esto tendrá que estar previsto, por ejemplo, en este programa de contingencias. Monitoreo de seguimiento y control, cómo se va a controlar el cumplimiento del plan ambiental, y como dije antes, difusión y comunicación con la población. Bien, vamos a avanzar un poquitito más, ya estamos no muy lejos de cerrar la clase. Para identificar los impactos y establecer
en dónde y a causa de qué se producen. Hay distintas herramientas, pero la más utilizada es la matriz de impactos. A continuación vemos un modelo. Primero hay un comentario y después el modelo. Esa matriz de impactos es una matriz con columnas y filas, donde en general en las columnas ubico las causas. Y las causas son las distintas etapas por las que va a pasar esa obra. En primer lugar, en forma general, la construcción de la obra, donde a su vez debe desglosar la construcción de esa obra en las distintas etapas. Supongamos que hablo, si tomemos el caso de la red pluvial. La etapa de construcción de la red pluvial tendré la excavación, eventualmente si había un pavimento, la demolición, antes la excavación, después la colocación de cañerías, después la tapada de la cañería, por ejemplo. Esas serían las etapas básicas, habrá más etapas, pero tomándolo muy general. Entonces dividiré esa columna general de construcción en estas 4 columnas de cada una de las etapas. Luego tengo una etapa de operación. ¿Qué pasa cuando esa red pluvial está funcionando? ¿Hay impactos cuando la red pluvial funciona? Podría ser, habría que pensarlo. Generalmente no voy a tener etapas acá, podría tenerlas, pero en principio, por ejemplo, ¿dónde puedo tener etapas en la operación? Supongamos que estamos haciendo la evaluación de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental correspondiente para una represa hidroeléctrica. Entonces, muchas veces ocurre que se va subiendo el nivel del agua en distintas etapas. O sea que la etapa de operación no arranca de una única vez, sino que tendré una etapa de operación inicial con un cierto nivel de agua en el embalse, otra etapa siguiente de operación con otro cierto nivel de agua en el embalse, con menor y mayor producción de energía, pero también con menor y mayor inundación, ¿sí? Así que ahí se la podría dividir, o por ejemplo una obra vial donde se espera la evolución del tránsito medio diario que vaya creciendo, y entonces a lo mejor puedo prever un cierto impacto durante los primeros 5 años, otro cierto impacto los siguientes 5 años y otro impacto de ahí en adelante, ¿sí? Que podría ser la contaminación atmosférica por los vehículos que van a circular por ese camino. Y después puede haber una etapa, no siempre se prevé, pero puede haber una etapa de clausura, de donde la obra ya termina la vida útil de la obra y puede haber alguna circunstancia a considerar en ese proceso de final. Nosotros, por ejemplo, no sé si la semana que viene, pero uno de los temas que vamos a ver cuando hablemos de contaminación del suelo son los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios tienen una vida útil y una clausura, de lo cual vamos a hablar brevemente, pero algo vamos a hablar. Esas son las columnas, los causantes de los impactos. Y en las filas coloco dónde se produce el impacto, el ámbito donde se produce el impacto. Tengo muchas filas. Básicamente tengo 2 grandes grupos, las del impacto físico, el medio físico, y las del medio socioeconómico. Ahora sí, vemos un modelito, un modelo posible, que no es necesariamente aplicable a todo caso, de matriz de impacto. Donde tengo en las columnas las etapas esas generales de construcción, de construcción, operación y clausura. Esta de construcción mínimamente es la que vamos a tener que dividir en las distintas etapas de obra, ¿sí? Como dije recién en el ejemplo del pluvial, la demolición de pavimentos, excavación, colocación de cañerías y tapada. Y luego, ¿dónde se produce el impacto? En el medio físico, como dijimos en su momento, en el medio inerte, o sea, en el aire, en el agua, en el suelo. Eventualmente, en una gran obra puede haber una afectación del microclima, por ejemplo, en una presa por el espejo de agua y la mayor evaporación y presencia de lluvias. En el medio biológico, flora, fauna, proceso se refiere a situaciones en donde hay una afectación indirecta. Supongamos que
mi presa hace que desaparezca o afecte o reduzca o haya riesgo de reducción de determinada especie de pez. Pero a su vez ese pez por ahí consumía algún microorganismo que va a empezar a proliferar porque el pez ya no está más o hay menor cantidad de peces. La proliferación de ese microorganismo, por ejemplo un alga, puede ser que produzca algún tipo de daño o afectación. Ya vamos a hablar de algún caso en las presas. Percepción tiene que ver con la percepción del espacio rural, la posible afectación del paisaje, la posible afectación de algún valor cultural que haya en el lugar. Y cuando vamos al medio socioeconómico, ahí distinguimos el medio rural y el medio poblacional, o sea, los núcleos habitados. Puede afectar la producción rural, puede afectar zonas de agricultura, zonas de pesca, etcétera, puede afectar caminos rurales, ¿sí? En las zonas urbanizadas puede afectar a los servicios, como vimos recién con el tema de una red que puede afectar el resto de la infraestructura, lo que se llama el equipamiento urbano, que es lo que está en la superficie, por ejemplo, las veredas, los pavimentos, las luminarias, ¿sí? Y puede afectar eventualmente alguna edificación. Puede afectar a individuos, que acá no está, en algún otro modelo lo tenemos, la separación de lo que es afectar la población o a individuos, ¿sí? Hay que diferenciar aquello que afecta en forma generalizada a la población. Por ejemplo, supongamos que estoy construyendo una autopista en una zona urbanizada. Cuando pasen los autos va a haber mayor intensidad de gases, va a haber ruido, y voy a afectar en forma generalizada a toda la población localizada próximamente a esa autopista. Pero en algún caso, concretamente, cuando paso la autopista tengo que demoler una construcción, un edificio. Tendré que expropiarlo, tendrá que haber una ley de expropiación del ente que gobierna esa ciudad, y afectaré directamente, individualmente a algunas personas, algunas familias que viven en ese edificio. Y tendré que darle alguna solución a esos individuos. Esa es la diferencia entre la afectación general a la población y a los individuos. Bien, bueno, este es un modelo de matriz. Cada uno va a tener que hacer su matriz, adaptarla, también en la guía ETP tienen un modelo, y cada uno va a tener que adaptarla a su situación, no es que tienen que usar todo lo que está en el modelo, ¿sí? Bueno, una vez que se identificaron los impactos, ¿dónde? O sea, ¿qué pasa acá? No lo dije. Voy a hacer los cruces. Bueno, cuando, por ejemplo, hago la excavación, en la excavación, como dije antes, voy a afectar la infraestructura. Va a aparecer acá un impacto negativo. Afectación de la infraestructura, ¿sí? ¿Habrá algún impacto positivo durante la etapa de obra? Y puede ser que haya un impacto positivo durante la etapa de obra. Por ejemplo, que se genera trabajo en la zona, por ejemplo. Al hacer la obra, viene personal de la zona a trabajar en la obra. Entonces, hay un impacto positivo económico ahí en la población. Ahora, en general, los impactos negativos en una obra civil van a estar fundamentalmente en la etapa de construcción, y los impactos positivos en la etapa de operación. En principio, el propio objeto de la obra, ¿no? ¿Para qué hice la obra si no hay impactos positivos? Bueno, el gran impacto positivo es que tendré una red pluvial, sobre todo estos núcleos habitados, economía de la población. ¿Por qué? Porque ya no se inunda más ese lugar, ¿sí? Habrá un gran impacto positivo, que es el que justifica la obra. Bien, entonces marcaré en cada cruce si el impacto es positivo, negativo, y por ahí puedo ya empezar a intentar, como lo van a hacer ustedes,
dar un orden de magnitud de esos impactos, si es un impacto alto, medio, bajo, negativo o positivo. Ahora después de los impactos importantes voy a medir la intensidad de esos impactos, ¿sí? Por ejemplo, cuando cuantifico, dijimos que íbamos a medir magnitud e importancia. La magnitud mide la intensidad del impacto. ¿En qué medida se produce ese impacto? Por ejemplo, supongamos que estoy haciendo el desmonte para construir un camino. Entonces, para cada especie de árbol, ¿cuántos árboles tengo que desmontar, que sacar del terreno para generar la zona de camino donde voy a construir el camino, más los espacios abiertos que tiene que haber alrededor del camino? Esa sería una forma de cuantificar en magnitud, no sé, 1500 quebrachos, por decir algo, ¿sí? O sauces, ¿sí? Son los que voy a tener que sacar en ese lugar para hacer mi camino. O pongo como ejemplo acá, más que un impacto previsto, una contingencia, que podría ser en la etapa de operación de un gasoducto. Se produce una explosión. Tengo un caño de alta presión que tiene 30 centímetros de diámetro. Bueno, ¿qué magnitud, qué área, qué superficie puede verse afectada por una explosión de esa cañería? Ahora, esto sería la medida de la magnitud, de la intensidad del impacto. Pero eso no implica o no tiene que ver con la importancia. Supongamos que dije 1500 sauces, pero que hay un árbol, o dos, o tres, que son de una especie que está en vías de extinción. Bueno, justo como busqué algo rápido, este ejemplo no nos va a tocar a nosotros seguramente. Tenemos que ir a construir a Madagascar. Es un baobab de Madagascar este que está ahí. Bueno, es un árbol que está en riesgo de extinción. O sea que si yo me encuentro con un árbol de esos, por ahí es más importante evitar el impacto sobre ese árbol que los 1500 sauces o quebrachos que dije antes. La importancia es mayor. Si vamos a la contingencia, si la explosión, en vez de ser un caño de alta presión de 30 centímetros, es un caño de media que está en la ciudad no sé, de 3 pulgadas, de 7 centímetros y medio, pero está en medio de la ciudad, la importancia seguramente es mucho mayor de esta situación de riesgo que de la anterior. Porque en la anterior se produjo una gran explosión, qué sé yo, afectó, qué sé yo, una manzana, pero esta que afectó 20 metros cuadrados por ahí, tuve heridos, muertos, qué sé yo. Riesgo de un edificio, tengo un edificio arriba, tengo un montón de gente que vive ahí arriba, y después hay que ver si ese edificio queda en condiciones de habitarse o no. Eso es lo que mide la importancia del impacto, o eso significa medir la importancia del impacto. ¿En qué medida afecta? ¿Sí? No la magnitud en sí absoluta del impacto. Bueno, finalmente el cierre del estudio de impacto, una vez que los identifiqué, cuándo y cómo se producen y qué magnitud o importancia tienen, qué medida tomo para eliminar o compensar los impactos negativos, por ejemplo, para los quebrachos o los sauces, digo, voy a replantar 1500 o 2000 sauces en otro lugar próximo donde no está el camino. ¿Sí? Y para el baobab, que no está, sería mucho más extraño encima si estuviera acá en la Argentina, ¿no? Bueno, voy a correr el camino al lugar, porque con este no me meto, ¿sí? Por ejemplo. Podría decir que puedo sacar y trasplantar, pero lo veo medio voluminoso para hacer eso. ¿Sí? Medidas que traten de mitigar en el caso, o compensar en el caso primero, o eliminar en el caso segundo, ¿no? Y por supuesto voy a tratar de aumentar todo lo posible los impactos positivos, que la obra me aporte, por un lado, los propios objetivos de la obra, que realmente se cumplimenten, que donde puse esta red pluvial no haya más inundación, que mi camino realmente
sea un buen camino para vincular dos puntos, pero además los impactos positivos adicionales que pueda producir esa obra, como por ejemplo la generación de trabajo. A lo mejor mi camino cuando lo proyecto de manera tal que no solamente vincula los dos puntos, sino que puedo hacer el acceso a alguna población cercana y la incorporo a la actividad económica de la región, y por un poco más de que un par de kilómetros más que construyo de pavimento, mejoro lo positivo que me provee mi obra, ¿sí? Como para dar algún ejemplo. Y luego explicaré eso que propuse para mejorar los impactos positivos, para reducir los impactos negativos, cómo lo voy a desarrollar a lo largo de la obra. Es un compromiso que establezco en este estudio para que la autoridad de aplicación me lo apruebe. Bien, hasta acá llegamos hoy con la primer clase de medio ambiente. ¿Algún comentario, pregunta, duda? Los vi muy tranquilos hoy. Todo claro. Bueno, Todo perfecto, profe. muy bien. Julieta. Sí, la verdad que hoy fue raro la clase, porque no hubo actividad en el chat, no hubo No. actividad. El que más habló fue este que estaba acá afuera reclamando. No, igual no se escuchó, después no se escuchó O el más perro, nada, no sé, Marcelo. parece que se escuchó. Por lo menos, no, como un grito creo que se escuchó, pero después no, yo no escuché nada más, no sé Bueno. si No, pero en ese momento estaba bastante insistente el señor. Bueno. Bueno, ¿querés que, Marcelo, que presento el trabajo o se lo contamos? No, yo te El diría que se inicio. los contemos un poquito. Aparte Bien, me porque, bueno, gusta. a ver, la semana que viene tienen evaluación de presas. Pavimentos, presas y conducción de fluidos. Sí, eso Tienen se para. los iba a contar después, pero bueno, No, bueno, la pero semana está que bien. viene es la evaluación de presas, pavimentos y conducción de fluidos. Evaluación individual de esos 3 temas. Por el aula. Cuestionario por el Por aula. el aula virtual. Totalmente. Bueno, en función de que la semana que viene van a tener que estar estudiando de acá hasta la semana que viene, en el momento que ustedes elijan, pero cuando decidan ocuparse de Civil 2 seguramente lo van a hacer ocupándose de esto. No les vamos a pedir que tengan avances en el estudio de impacto, pero sí les vamos a intentar de que hagan una cosa. O sea, el trabajo práctico, ustedes van a tener que buscar una obra que les interese, de magnitud, ¿sí? No vamos a hablar de hacer una casa en un country o en ningún lado, una casita, rentar una cuadra, algo de magnitud. Una presa, un puente, un aeropuerto, un puerto, ¿sí? Una red pluvial importante, podría ser, ¿sí? Bueno, una obra de cierta magnitud. Y van a tomar esa obra, van a hacer una reseña de la obra, que en realidad es el material que ustedes consigan, poder resumirlo para que sea claro y para que encabece eso el trabajo práctico. Y después van a hacer un poquito básicamente lo que estuve describiendo yo. Van a tratar de hacer una primera aproximación al estudio, no a la evaluación, porque no tenemos autoridad de aplicación. Nosotros somos la autoridad de aplicación acá. Donde van a hacer la matriz, donde van a tener que pensar las etapas de obra, en que van a dividir esa obra, eventualmente operación, seguramente no va a haber etapa de clausura, y van a hacer la matriz, y la van a llenar, y van a marcar en esa matriz los impactos positivos y negativos, calificándolos de alto, medio y bajo.
Después verán cómo lo marcan, qué sé yo, supongamos que marcan en color verde los positivos y rojo los negativos, y dentro del verde le ponen A, M y B larga, por ejemplo, o la forma en que sea, de manera que uno al visualizar la matriz vea rápidamente qué impactos han considerado, o la intensidad de color, rojo fuerte el negativo alto, uno más clarito el negativo medio y rosadito el negativo bajo, no sé, ya elegirán ustedes o se pondrán de acuerdo con Julieta, con el grafismo con que van a ir. Y de los negativos altos, van a tomar los negativos altos y van a ver qué medidas de control y mitigación se pueden hacer sobre esos impactos. Básicamente, ese es el contenido del trabajo práctico. E incluso después vamos a tener algún ejercicio práctico con el que vamos a cerrar el año bastante parecido a esto. Así que ustedes, en principio, lo ideal sería que la semana que viene, aunque no hagan nada más, sí digan, hayan investigado un poquito para decir, vamos a elegir esta obra. Tenemos material sobre esta obra y nos interesa analizar el impacto de esta obra. Ese sería el pedido para la próxima. No sé, Julieta, si quieres agregar algo. No, perfecto. Pues hiciste un súper resumen para que sepan cómo vamos a seguir. Si tienen dudas de si pueden elegir o no la obra, ya está abierto el foro del trabajo práctico número 5, entonces pueden dejar ahí algún link de la obra o la información que tengan, y yo se los contesto diciendo sí, puede ser, o no, busquen otra. Pero la idea es que entre los miembros del grupo ya vayan buscando alguna obra, como decía el ingeniero, de una determinada magnitud, y para poder después encarar el trabajo práctico y no estar corriendo. Más que nada los tiempos nos dan para poder desarrollar bien el trabajo práctico número 5, para que aprendan, para que investiguen, para que discutan entre ustedes. Es fundamental para hacer la matriz de impacto ambiental que discutan entre ustedes. Con lo cual van a ver que les va a generar muchas dudas. Para eso vamos a tener las correcciones del trabajo práctico. Pero no se preocupen que ya vamos a ir de a poquito viendo y analizando cada obra y para que ustedes puedan desarrollar su trabajo práctico. Y aparte, como les dije hace un ratito, todo eso que les dijo Julieta que van a ir haciendo para hacer el TP es el ejercicio, la ejercitación, porque después, en el cierre del año, no sé si lo tenemos ya, supongo que sí, en nuestro cronograma, van a hacer, como hicieron el taller a primer cuatrimestre para elegir aditivo y aglomerante y cemento para un hormigón determinado, ahora van a hacer un taller de impacto ambiental, donde van a hacer un trabajo similar, mucho más acotado, obviamente, porque van a hacerlo en un tiempo acotado, en el tiempo de clase, pero vamos a volver, se van a volver a juntar en grupitos y vamos a armar un taller en donde les vamos a dar nosotros, en ese caso, una obra, una situación de obra, y ustedes van a tener que armar la matriz, plantear los impactos negativos, un poco acotado, pero similar, muy parecido a lo que van a hacer ahora con el TP. ¿Bien? Sí, Marcelo, dos cosas. Ya la fecha de este parcial grupal está en el calendario, es para el 20 de noviembre, dentro de un mes. Pero bueno, a priori será esa fecha. Después, obviamente, más cercano a la fecha, siempre saben que lo podemos charlar y ver si se les junta con algún parcial más. O sea, la idea para cerrar ya la materia con esa... Broche de oro de Ingeniería Civil 2, 2020. Exacto. Esperemos que sea broche de oro. Sí, lo va a hacer. Y después, acá hay un estudiante, Jeffrey, que pregunta si este parcial, o sea, el de la semana que viene, va a ser el último parcial teórico. Sí, a priori sí. Sí. En principio sí.
Eso no quiere decir que no vengan nunca más una o dos clases teóricas que faltan, porque Y si no no, nos van a obligar a tomar un último parcial teórico. no, y aparte tienen que hacer el trabajo, el parcial grupal, o sea, tienen que hacer el trabajo práctico y después van a tener que hacer un parcial grupal. Que al Según la parcial- cantidad de gente que venga a las clases, las próximas clases, vamos a ver si en el grupal le agregamos alguna pregunta teórica también, si hace Totalmente, falta. totalmente. Consideren que seguramente ese parcial grupal va a ser igual que la otra vez, que eran 4 estudiantes por grupo, o sea, no es que va a ser multitudinario ese grupo. Nosotros laburaremos más con el ingeniero porque van a ser un montón de grupos, pero bueno, ustedes también, es la idea que esas 4 personas puedan discutir del mismo nivel de discusión o mayor que tuvieron en el desarrollo del trabajo práctico. Así Bien. que no sé, si hay alguna otra consulta puntual, general, de lo que hoy dio el ingeniero. Ahí pusiste, veo un link de las pasteras. Sí, justo cuando dijimos que era en el 2008, entré, y sí, del 2005 al 2010 fue el conflicto. No estábamos tan mal, Marcelo. Pero sí, me imagino que ustedes eran chicos y capaz que no se acuerdan. Nosotros ya no éramos chicos con el ingeniero. Ya estábamos grandecitos, yo ya estaba bastante grandecito. Ah. Bueno. Sí, Tomás, espérame, Marcelo, que hice una consulta a Tomás. Dice Sí. si podríamos repetir las unidades que entran en la evaluación. Sí, son presas, pavimentos y conducción de fluidos. De todas formas, Tomás, está en el calendario que subimos del segundo cuatrimestre, ahí está especificado las 3 unidades que entran en el parcial de la semana que viene. O sea, está escrito cualquier cosa que tengan problema. Santiago Correcto. pregunta si vamos a subir un ejemplo de matriz. Está en la guía. No, en la guía no está, Marcelo, porque lo Ah, sacamos. ¿no está en la guía? No. ¿No? ¿Qué pasó? Ya del año pasado no la entregamos, porque va con los apuntes. O sea, el ejemplo de matriz en realidad no va a ser realizado, Santiago, sino va a ser el modelo, lo que recién mostró el ingeniero, ¿sí? Y la idea de la matriz, a ver, ustedes consideren que la matriz no es algo cerrado. O sea, no es algo que es completamente bueno, completamente malo, es neutro. No, cada uno de los casilleros que ustedes completen lo tienen que discutir. Para algunos de ustedes va a ser malo, para algunos de ustedes va a ser medianamente malo, para algunos de ustedes va a ser extremadamente malo. Lo mismo con los impactos positivos. Este tema en la ingeniería civil es uno de los primeros temas que empezamos a tocar, ¿sí? en la carrera en sí, que es en función de cómo se miren las cosas. ¿Sí? No es como análisis matemático, álgebra, física, cosas cerradas, que si 2 más 2 es 4 y se terminó la discusión. Acá en la matriz de impacto ambiental, en la evaluación de impacto ambiental, en el estudio del impacto ambiental, se va a llevar a la discusión, pero la discusión buena, ¿sí? No pelearse. De un montón de valores, formas, pensamientos que cada uno de ustedes tengan. Por eso estamos insistiendo que el TP tiene que ser muy discutido entre ustedes. Cuando Aparte, perdón, Julieta, hay algo que yo no dije, que por ahí tendría que estar acá en la... Esta tarea, cuando se lleva a la práctica profesionalmente, es claramente una actividad multidisciplinaria. El ingeniero, tiene que estar el ingeniero civil, fíjense que hace poquito hubo una corrección de las actividades reservadas de las ingenierías, incluida la nuestra, donde se nos asignó como una actividad reservada la de evaluar el impacto ambiental de nuestras obras. Obviamente que tiene que estar el ingeniero civil, porque si no está el ingeniero civil, ¿quién completa? Permítanme que voy a compartir un minutito pantalla.
Si no está el ingeniero civil, ¿quién completa estas etapas de la construcción? Es imposible que no haya un profesional. Es el primero que va a ordenar la matriz, porque es el que va a decir qué va a pasar en las distintas instancias de obra que pueden producir impactos. Ahora, ¿solo el ingeniero civil va a hacerla? Ahí muy difícil. No es especialista en calidad del agua, no es, y mucho menos en flora y fauna, ¿sí? O en algunas cuestiones sociales que afectan al medio socioeconómico. Por ejemplo, patrimonio. Yo sé que voy a construir una, no sé, una red de agua, voy a excavar debajo de Paso Cerca, ahí va en San Telmo, donde hay edificios considerados de patrimonio histórico. Puedo prever, che, mirá, vamos a hacer acá, vamos a excavar, vamos a vibrar, puede haber afectación del patrimonio. 10 puntos. Ahora, ¿puedo medir yo la afectación del patrimonio? No, no la puedo medir. Tiene que venir alguien que sepa de eso, ¿sí? No sé, historiador, antropólogo, arqueólogo, no sé, lo que fuera, que va a tener que darle a eso una sustancia técnica que no se la puedo dar yo. Voy a hacer el camino ahí, voy a sacar, y sí, yo sé que voy a afectar la flora, y sí, si voy a desmontar árboles, que yo claramente me doy cuenta que voy a afectar la flora. Ahora, ¿puedo medir esa afectación? Si yo no sé distinguir no sé, por ahí un sauce, hasta un sauce me doy cuenta, pero no conozco de especies, de arbóreas, vegetales, aves, ¿sí? Entonces, va a ser un trabajo multidisciplinario, donde el ingeniero civil es una parte fundamental, porque es una obra civil, ¿sí? Pero no la va a hacer solo el civil. Por eso es que hay muchos enfoques que acá no vamos a tener otras disciplinas, pero sí vamos a tener distintas miradas de los integrantes del grupo. Y esta matriz la pueden ir tomando como modelo, si quieren, para después, esta la va a subir, no sé si hoy o mañana o pasado, ya la subimos al campus. Bien. Respecto a esta matriz, eh, tanto te contesto a vos, Santiago, como a todos los que están presentes, la idea es que ustedes puedan agregarle y sacarle tanto columnas como filas, ¿sí? Claro. Va a haber cosas que Yo no va a hablaba del camino. Si yo estoy haciendo una excavación, como dije antes, en la ciudad, y la verdad que flora, fauna, por ahí la pongo, no es que la voy a sacar, pero no va a tener mucho peso. En cambio, lo otro, en el caso del camino rural, obviamente que sí, que va a tener mucho más peso. ¿Sí? Entonces, a lo mejor algunas de esas partes están o no están. La de patrimonio cultural. Y si yo sé que estoy en una zona rural donde no hay nada, no hay un yacimiento arqueológico, no hay nada, y no sé, no tiene sentido poner filas que no se van a ver afectadas, ¿sí? Bien. Bueno. Pero por eso lo vamos a ir viendo en función de la elección de su obra y a lo largo de las correcciones de trabajo práctico. Así que sí, ya estamos, Marcelo. ¿Ya estamos? Bueno, si no hay más comentarios, de los pocos que hubo hoy, nos despedimos hasta la semana que viene. Buen fin de semana y prepárense bien para la evaluación de la semana que viene. Nos vemos. Chao, buen fin de Gracias, semana. profe. Gracias, igualmente. Perdón, profes, ¿les puedo preguntar algo? Sí, Dale. Agustina. Porque estoy haciendo un resumen de conducción de fluidos y quisiera saber si les podía preguntar algunas cosas que me Dale. quedaron sueltas. Dale. ¿Les puedo compartir pantalla? Para un cachito. No, para que, a ver, como se está moviendo, a ver, para. A ver. Ahí está, dale. Ahí va, gracias, ahí les comparto. ¿Se ve? Ahí está, dale. Sí. No sé si se viene porque no sé si se viene esta división en realidad.
porque empecé poniendo acá en esta columna el tipo de conducción, y en las obras internas puse que la provisión de agua para consumo, aguas de incendio, calefacción, gas y agua de riego eran conducción a presión o cañería llena. Bueno, acá en general esto no es lo que tengo dudas, sino en desagües cloacales y pluviales. Y es Porque, conducción por gravedad, ok, tanto los cloacales como los pluviales, ¿sí? No, Interna y externa. sería lo mismo que esta, Claro. ¿no? Sí, nada más que es interna, por ahí no son exactamente los mismos materiales. exacto. Claro, y acá hice la división, por ejemplo, los materiales en los desagües puse caños de hierro fundido y acá caños de polietileno. Polipropileno. Sí, eso. Y en redes puse hormigón simple y armado o PVC, ¿no? ¿Estaría bien? Y también podés tener ahí plástico reforzado con fibra de vidrio, Ah, ok. arriba en Y las redes. Y acá abajo polietileno por fusión y PVC en redes de agua. Sí, podés tener también ahí puede haber polietileno, hay muchas variedades. Cañería de hierro, soldado, puede haber polietileno, pero bueno, no importa, tampoco, a ver, no las es que le vamos a hacer principales. una evaluación donde se tienen que conocer todos los materiales, todo, ¿sí? Ah, Vamos a bueno, tratar de apuntar más a lo conceptual, de las formas de conducción, ¿sí? Exacto, eso justo lo que dijo Marcelo, o sea, más que nada esto, ¿no? Bueno, la conducción, ¿cómo es la conducción? La primera pregunta que hiciste, Agostina. claro, Eso más es que nada esto. Por lo menos digamos que las dos primeras columnas tienen mucho más importancia que las dos que siguen. Ah, ok, ¿Sí? No es que entonces. por ahí no te aparezca ninguna pregunta, pero pesan más las dos primeras columnas que las dos segundas. Ah, buenísimo. La tercera también pesa. La tercera también. Y La tercera no, perdón, la última, la de estanqueidad. cantidad. Ah, este no estaba segura, pero en desagües cloacales y pluviales mayor No, compromiso. todas las que circulan por gravedad tienen menor compromiso, ¿sí? Ah, ok, menor entonces. Claro, claro, menor compromiso porque no es un fluido a presión donde que es mucho más fácil que escape del conducto, ¿sí? Claro. Y más que nada eso. Entonces, los medios de unión no presto tanta atención como el resto. Buenísimo. Entonces, PVC va pegado. pegado. Y pegado o lo que se llama fusión, ¿cómo es? Soldadura química, para Ah, decirlo está acá, fino, lo pero, tenía esto pero como para duda. decirlo en No sabía lenguaje bien más cómo. directo es pegado. Soldadura química. Pegado acá. Ese, Ah, sí. buenísimo. Bueno, esa era la Y la mayor otra que duda. tenés ahí, el agua para riego, lo más común es esa que tenés con signo de pregunta, polietileno a presión, ¿viste? Ese que se calentaba el caño y se metía a presión, y Sí, después se le sí. ponía, había que ponerlo antes, pero después se atornillaba como en la abrazadera o con un alambre. Ah, perfecto. Bueno, entonces era más o menos eso. Muchas gracias. No hay de qué, gracias a vos. Bueno, ahí. Buenísimo. Bueno, nos seguimos despidiendo entonces. Sí. Buen fin de... Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau. Chao, hasta luego.